Bienvenidos a Relatos para no dormir, el podcast que te sumerge en el oscuro mundo del terror y lo desconocido. En cada episodio tu mente viajará a través de relatos escalofriantes que te harán temblar de miedo hasta los huesos. Prepárate para adentrarte en las sombras, castillos viejos, casonas abandonadas, bosques oscuros y mucho más. Quédate, las puertas están abiertas. En este episodio te presento El huésped de Drácula, fragmento de la novela de Bram Stoker. Adéntrate en la oscura región de Rumania donde está el castillo del legendario conde y descubre qué horrores aguardan a aquellos que se atreven a recorrerla solos de noche. Prepárate para sumergirte en esta historia, así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate para una experiencia que te mantendrá despierto, porque en Relatos para no dormir, el terror y lo desconocido estarán contigo. Cuando iniciamos nuestro paseo, el sol brillaba con fuerza sobre Múnich y el aire estaba lleno de la alegría del comienzo del verano. Justo cuando estábamos a punto de partir, Herr Delbrück, el mayordomo del Hotel Cuatro Estaciones, donde me alojaba, bajó al carruaje sin detenerse a ponerse el sombrero y, tras desearme un buen viaje, le dijo al cochero, sin quitar la mano del pomo de la puerta del carruaje: «No olvides estar de vuelta antes de la puesta del sol. El cielo parece despejado, pero hay un frío en el viento del norte que me dice que puede haber una tormenta en cualquier momento. Pero estoy seguro de que no llegarás tarde», sonrió, «pues ya sabes qué noche es». Johann le contestó con un enfático «Ja, mein Herr», y, llevándose la mano al sombrero, se apresuró a salir. Cuando salimos de la ciudad, le dije, después de indicarle que se detuviera: «Dígame, Johann, ¿qué noche es esta?». Se persignó al tiempo que contestaba lacónicamente: «Walpurgisnacht», y sacó su reloj, un viejo instrumento alemán de plata, tan grande como un nabo, y lo miró, con las cejas juntas y un pequeño e impaciente encogimiento de hombros. Me di cuenta de que era su forma de protestar respetuosamente por el innecesario retraso y me recosté de nuevo en el asiento, haciéndole un gesto para que continuara. Reanudó la marcha a buen ritmo, como si quisiera recuperar el tiempo perdido. De vez en cuando, los caballos parecían levantar la cabeza y olfatear el aire con desconfianza. En tales ocasiones, miraba a su alrededor alarmado. El camino era totalmente anodino, ya que atravesábamos una especie de meseta alta barrida por el viento. A medida que avanzábamos, vi un camino que parecía muy poco utilizado y que aparentemente se adentraba en un pequeño y serpenteante valle. Parecía tan atractivo que, aún a riesgo de ofenderle, le dije a Johann que se detuviera y, cuando lo hizo, le expliqué que me gustaría que bajara por allí. Me dio todo tipo de excusas y a menudo se persignaba mientras hablaba. Esto despertó mi curiosidad, así que le hice varias preguntas. Respondió con evasivas, mientras miraba una y otra vez su reloj en señal de protesta. Finalmente le dije: «Bueno, Johann, quiero bajar por ese camino. No le diré que venga si no lo desea, pero cuénteme por qué no quiere hacerlo. Eso es todo lo que le pido». En respuesta, pareció tirarse del pescante por lo rápido que llegó al suelo. Luego me tendió las manos en un gesto de súplica y me imploró que no me fuera. Mezclaba el inglés con el alemán lo suficiente como para que yo entendiera el hilo de sus palabras. Parecía estar siempre a punto de decirme algo cuya sola idea le resultaba evidentemente aterradora, pero cada vez retrocedía y decía mientras se cruzaba: «Walpurgisnacht». Intenté discutir con él, pero era difícil hacerlo con un hombre cuyo idioma no hablaba. Desde luego, él tenía todas las ventajas, pues aunque empezó hablando en inglés, un inglés muy tosco y entrecortado, siempre se excitaba y acababa volviendo a su lengua materna, y cada vez que lo hacía miraba su reloj. Entonces los caballos se inquietaron y olfatearon el aire. Al oír esto, palideció, y mirando a su alrededor de forma asustada, saltó de repente hacia adelante, los agarró por las bridas y tiró de ellos hacia adelante unos 10 metros. Le seguí y le pregunté por qué había hecho eso. En respuesta se persignó, señaló el lugar que había dejado y apuntó con su látigo hacia el otro lado, indicando una cruz y diciendo, primero en alemán y luego en inglés: «Enterrados, estar enterrados los que matarse ellos mismos». Recordé la antigua costumbre de enterrar a los suicidas en los cruces de carreteras. «Ah, ya veo, un suicida, qué interesante». Pero seguro que no podía entender porque los caballos estaban muy asustados. Mientras hablábamos,
Oímos un sonido que era un cruce entre el aullido de un lobo y el ladrido de un perro. Se oía a lo lejos, pero los caballos estaban muy inquietos y Johann tardó bastante en calmarlos. Estaba muy pálido y dijo: «Suena como un lobo, pero no hay lobos aquí, ahora». «¿No?», pregunté inquisitivamente. «¿Hace ya mucho tiempo desde que los lobos estuvieron tan cerca de la ciudad?» «Mucho, mucho», contestó. «En primavera y verano, pero con la nieve, los lobos no mucho lejos». Mientras acariciaba a los caballos y trataba de calmarlos, unas nubes oscuras empezaron a surcar el cielo. El sol desapareció y un soplo de aire frío sopló sobre nosotros. Sin embargo, solo fue un soplo y pareció más una advertencia que una realidad, pues el sol volvió a salir con fuerza y Johann miró hacia el horizonte, haciendo una visera con la mano, y dijo: «La tormenta de nieve venir dentro de mucho poco». Luego volvió a mirar el reloj y sujetando las riendas con firmeza, pues los caballos seguían inquietos, y moviendo la cabeza, subió al pescante como si hubiera llegado la hora de continuar el viaje. Me sentía algo obstinado y no subí inmediatamente al vagón. «Hábleme del lugar al que lleva este camino», le dije y señalé hacia abajo. Se persignó de nuevo y murmuró una oración antes de responderme. «Es maldito». «¿Qué es lo que es maldito?», inquirí. «El pueblo». «Entonces, ¿hay un pueblo?». No, nadie vive allá desde cientos de años». Me devoraba la curiosidad. «Pero dijo que había un pueblo». «Había». «¿Y qué pasa ahora?». En respuesta, se lanzó a una larga historia en alemán e inglés, tan mezclada que apenas pude entender lo que decía, pero a grandes rasgos logré entender que hacía muchos cientos de años habían muerto allí personas que habían sido enterradas, y se habían oído ruidos bajo la tierra, y cuando se abrieron las tumbas se encontraron hombres y mujeres con aspecto de estar vivos y la boca roja de sangre. Y así, buscando salvar sus vidas, ¡ay! ¿Y sus almas? Y aquí se cruzó de nuevo. Los que quedaban huyeron a otros lugares donde los vivos vivían y los muertos estaban muertos. Y no. Evidentemente, tenía miedo de pronunciar las últimas palabras. A medida que avanzaba en su relato, se iba excitando cada vez más. Parecía que su imaginación se había desbordado y terminó en un verdadero paroxismo de terror, con la cara blanca, sudando, temblando y mirando a su alrededor, como si esperara que alguna presencia horrible fuera a manifestarse allí mismo, en la llanura abierta a la luz del sol. Finalmente, en una agonía de desesperación, gritó: «Walpurgisnacht», e hizo un gesto hacia el vehículo indicándome que me subiera. Mi sangre inglesa hirvió ante esto y, inclinándose hacia atrás, dije: «Tiene usted miedo, Johann, tiene usted miedo». «Regrese, yo volveré solo. Un paseo a pie me sentará bien». La puerta del carruaje estaba abierta. Tomé del asiento el bastón de roble que siempre llevo en mis excursiones y cerré la puerta. Señalé el camino de regreso a Múnich y repetí: «Regrese, Johann. La noche de Walpurgis no tiene nada que ver con los ingleses». Los caballos estaban ahora más inquietos que nunca y Johann trataba de contenerlos mientras me imploraba excitado que no cometiera semejante locura. Lo sentí por el pobre hombre. Parecía sincero. Sin embargo, no pude evitar soltar una carcajada. Ya había perdido todo rastro de inglés en sus palabras. En su ansiedad, había olvidado que la única forma de hacerse entender era hablar en mi idioma, así que arrastró las palabras de su alemán nativo. Empezaba a ser un poco tedioso. Después de señalar dirección, exclamé: «¡Vuelve!», y me di la vuelta para ir por el camino lateral hacia el valle. Con un gesto de desesperación, Johann hizo girar sus caballos hacia Múnich. Me apoyé en mi bastón y lo vi alejarse. Marchó lentamente durante un momento. Luego, sobre la cresta de una colina, apareció un hombre alto y delgado. No podía verlo bien a distancia. Cuando se acercó a los caballos, estos empezaron a corcovear y a patalear. Luego relincharon aterrorizados y corrieron como locos. Vi cómo se perdían de vista y luego busqué al desconocido, pero descubrí que también había desaparecido. Me dirigí con ánimo tranquilo hacia el camino lateral que descendía al profundo valle que tanto había preocupado a Johann. Por lo que pude ver, no había la menor razón para esta preocupación.
y diría que caminé durante un par de horas sin pensar en el tiempo ni en la distancia, y ciertamente sin ver una sola persona o casa. En cuanto a aquel lugar, era una verdadera desolación, pero no me di cuenta de esta peculiaridad hasta que tomé una curva en el camino y llegué al borde disperso de un bosque. Entonces me di cuenta de que, inconscientemente, me había impresionado la desolación de los lugares que acababa de atravesar. Me senté a descansar y comencé a mirar a mi alrededor. Noté que el aire era mucho más frío que cuando había iniciado mi viaje. Un sonido susurrante parecía rodearme, en el que podía oír de vez en cuando, muy alto, algo parecido a un rugido apagado. Miré hacia arriba y pude ver que grandes y densas nubes surcaban el cielo, de norte a sur a gran altura. Eran las señales de una tormenta que se acercaba desde alguna capa de aire lejana. Sentí un poco de frío y, pensando que era por haberme sentado después de la caminata, reanudé la marcha. El terreno que cruzaba ahora era mucho más pintoresco. No había puntos especiales dignos de mención, pero todo tenía cierto encanto y belleza. No pensé más en el tiempo, y solo cuando el oscurecimiento del sol empezó a hacerse notar, comencé a preocuparme por cómo encontrar el camino de vuelta. Había desaparecido la luminosidad del día, el aire era frío, y el vuelo de las nubes en lo alto mucho más evidente. Estaban acompañadas por una especie de ulular lejano, a través del cual parecía oírse por intervalos el misterioso grito que el cochero había dicho que era el de un globo. Dudé un momento, pero me había prometido a mí mismo ver la aldea abandonada, así que seguí adelante. Y de repente llegué a una amplia extensión de terreno llano, encerrado por las colinas circundantes. Las laderas de estas estaban cubiertas de árboles que descendían hacia la llanura, formando macizos en las suaves laderas y depresiones visibles aquí y allá. Seguí con la vista el serpenteo del camino y vi que éste se curvaba alrededor de uno de los grupos de árboles más densos y luego desaparecía tras él. Mientras observaba, noté un soplo helado en el aire y empezó a nevar. Pensé en los kilómetros y kilómetros de terreno roto que había atravesado y me apresuré a buscar refugio en el bosque que tenía delante. El cielo se oscurecía cada vez más y todo a mi alrededor era una brillante alfombra blanca cuyos bordes más lejanos se perdían en una brumosa vaguedad. El camino aún podía verse, pero pobremente. Y cuando corría por la llanura sus límites no estaban tan marcados como cuando seguía las hondonadas, y al poco tiempo me di cuenta de que debía haberme alejado de él, pues dejé de notar bajo mis pies la dura superficie y me hundí en la tierra blanda. Entonces el viento se hizo más fuerte y sopló con más fuerza, hasta que casi me arrastró. El aire se volvió totalmente gélido y comencé a sufrir los efectos del frío a pesar del ejercicio. La nieve caía ahora de forma tan espesa y se arremolinaba a mi alrededor en tales remolinos que apenas podía mantener los ojos abiertos. De vez en cuando el cielo era rasgado por un relámpago, y a su luz solo podía ver frente a mí una gran masa de árboles, principalmente cipreses y tejos completamente cubiertos de nieve. Pronto me encontré al abrigo de ellos, y allí, en relativo silencio, pude oír el viento que soplaba en lo alto. En ese momento, la oscuridad de la tormenta se había fundido con la de la noche, pero su furia parecía amainar. Solo volvía en tremendas bocanadas o ráfagas. En esos momentos el escalofriante aullido del lobo parecía despertar el eco de muchos sonidos similares a mi alrededor. De vez en cuando, a través de la oscura masa de nubes, se vislumbraba un rayo de luna perdido que iluminaba el terreno y me permitía ver que estaba al borde de una densa masa de cipreses y tejos. Como había dejado de nevar, salí de mi refugio y me puse a investigar más a fondo los alrededores. Me pareció que entre tantos cimientos viejos como había pasado en mi camino, tal vez podría encontrar una casa aún en pie que, aunque en ruinas, me diera algún refugio. Al rodear el perímetro de la arboleda, me fijé en un muro bajo que la cerraba y siguiéndolo, encontré una abertura. Allí los cipreses formaban un camino que conducía a la masa cuadrada de algún tipo de edificio. Sin embargo, en el mismo momento en que lo divisé, las nubes errantes ocultaron la luna y atravesé el camino en la oscuridad.
El viento debía de ser cada vez más frío, pues sentí que temblaba mientras caminaba, pero tenía la esperanza de encontrar refugio, así que continué mi camino a ciegas. Me detuve, pues se produjo un silencio repentino. La tormenta había pasado y, quizás en simpatía con el silencio de la naturaleza, mi corazón pareció dejar de latir. Pero eso fue solo momentáneo, pues de repente la luz de la luna se abrió paso entre las nubes, mostrándome que estaba en un cementerio, y que el objeto cuadrado que tenía delante era una enorme tumba de mármol, tan blanca como la nieve que lo cubría todo. Con la luz de la luna llegó un tremendo suspiro de la tormenta, que pareció reanudar su carrera con un largo y grave aullido, como el de muchos perros o lobos. Me sentí aturdido, y sentí que el frío se adentraba en mí hasta que parecía atenazarme el corazón. Luego, mientras la luz de la luna seguía cayendo sobre la tumba de mármol, la tormenta dio señales de reanudarse, como si quisiera volver atrás. Impulsado por una especie de fascinación, me acerqué a la tumba para ver de quién era la tumba y por qué una construcción así estaba sola en un lugar así. La rodeé y leí sobre la puerta dórica en alemán: Condesa Dollingen de Graz, en Estiria, buscó y halló la muerte en 1801. En la parte superior del túmulo, y aparentemente atravesando el mármol, ya que la estructura estaba formada por unos pocos bloques sólidos, se podía ver una gran viga o estaca de hierro. Me volví hacia la parte de atrás y leí, tallado en grandes letras cirílicas: los muertos viajan deprisa. Había algo tan extraño y fuera de lo común en todo aquello que me hizo sentir mal y casi me desmayé. Por primera vez comencé a desear haber seguido el consejo de Johann, y en ese momento me asaltó un pensamiento que, en medio de estas misteriosas circunstancias, me produjo un terrible escalofrío. Era la noche de Walpurgis. La noche de Walpurgis, cuando, según las creencias de millones de personas, el diablo anda suelto, cuando las tumbas se abrían y los muertos salían a pasear, cuando todas las cosas malignas de la tierra, el mar y el aire celebraban su reunión, y era en el mismo lugar que el cochero había rehuido. Ese era el pueblo abandonado siglos atrás, y allí estaba el suicidio, y en ese lugar me encontraba ahora solo, sin ayuda, temblando de frío en medio de una nevada y con una fuerte tormenta formándose a mi alrededor. Me hizo falta toda mi filosofía, toda la religión que me habían enseñado, todo mi valor, para no derrumbarme en un paroxismo de terror. Y entonces un verdadero tornado estalló a mi alrededor. El suelo temblaba como si miles de caballos galoparan sobre él, y esta vez la tormenta no llevaba en sus alas heladas nieve, sino un enorme granizo que caía con tal violencia que parecía haber sido lanzado por los míticos honderos baleares. Granizos que aplastaban hojas y ramas y negaban la protección de los cipreses, como si en lugar de árboles hubieran sido espigas. Al principio corrí hacia el árbol más cercano, pero pronto me vi obligado a abandonarlo y buscar el único lugar que me parecía ofrecer refugio: la profunda puerta dórica de la tumba de mármol. Allí, acurrucado contra la maciza puerta de bronce, conseguí cierta protección contra el granizo que caía, pues ahora solo me golpeaba cuando rebotaba en el suelo y los laterales de mármol. Cuando me apoyé en la puerta, ésta se movió ligeramente y se abrió hacia adentro. Incluso el refugio de una tumba era bienvenido en medio de aquella despiadada tempestad, y estaba a punto de entrar en ella cuando se produjo el relámpago que iluminó toda la extensión del cielo. En ese momento, lo juro por mi vida, vi, pues mis ojos estaban dirigidos hacia la oscuridad interior, a una hermosa mujer de mejillas sonrojadas y labios rojos, aparentemente dormida sobre un féretro. Cuando el trueno estalló en lo alto, fui atrapado como por la mano de un gigante y arrojado a la tormenta. Todo fue tan repentino que, antes de que el impacto, tanto moral como físico, me alcanzara, me encontré bajo una lluvia de piedras. Al mismo tiempo tuve la extraña y absorbente sensación de que no estaba solo. Miré hacia el montículo, y en ese mismo momento se produjo otro relámpago cegador, que pareció golpear la estaca de hierro que dominaba el monumento y llegar a través de ella hasta el suelo, resquebrajando, desmenuzando el mármol como en un estallido de llamas.
La mujer muerta se levantó en un momento de agonía, lamida por las llamas, y su amargo grito de dolor fue ahogado por el trueno. Lo último que oí fue esa horrible mezcla de sonidos, pues de nuevo fui agarrado por la gigantesca mano y arrastrado, mientras el granizo me golpeaba y el aire parecía reverberar con el aullido de los lobos. Lo último que recuerdo fue una vaga masa blanca y movediza, como si las tumbas que me rodeaban hubieran dejado salir los fantasmas amortajados de sus muertos, y estos me rodearan en medio de la oscuridad de la tormenta de granizo. Poco a poco, volví a tener una especie de conciencia confusa, luego una sensación de cansancio aniquilador. Por un momento no recordé nada, pero poco a poco recuperé los sentidos. Me dolían mucho los pies y no podía moverlos. Parecían estar dormidos. Sentía una sensación de hielo en la nuca y a lo largo de toda la columna vertebral, y mis oídos, al igual que mis pies, estaban muertos y sin embargo me atormentaban. Pero en el pecho sentía una sensación de calor que era deliciosa en comparación. Era como una pesadilla física, si se puede utilizar tal expresión, pues un enorme peso sobre mi pecho me impedía respirar normalmente. Aquel periodo de semiletargo pareció durar mucho tiempo, y mientras duraba debí dormirme o delirar. Entonces sentí una sensación de asco, como en los primeros momentos de un mareo, y un imperioso deseo de deshacerme de algo, aunque no sabía de qué. Me rodeaba un silencio abrumador, como si todos estuvieran dormidos o muertos, solo roto por el suave jadeo de algún animal cercano. Sentí un cálido lametón en el cuello, y entonces me llegó la conciencia de la terrible verdad, helándome hasta los huesos y congelándome la sangre en mis venas. Había un animal tumbado sobre mí y ahora me lamía la garganta. No me atrevía a moverme, pues un instinto de prudencia me obligaba a permanecer inmóvil, pero la bestia pareció darse cuenta de que se había producido algún cambio en mí, pues levantó la cabeza. A través de mis pestañas vi por encima de mí los dos grandes ojos llameantes de un lobo gigantesco. Sus afilados caninos brillaban en la roja boca abierta y pude sentir su penetrante aliento en mi boca. Durante otro periodo de tiempo me olvidé de todo. Entonces oí un gruñido, seguido de un aullido, y luego otro y otro. Luego, aparentemente lejos, oí un ¡hey, hey!, como de muchas voces gritando al unísono. Levanté cautelosamente la cabeza y miré en la dirección de la que procedía el sonido, pero el cementerio me bloqueaba la vista. El lobo seguía aullando de forma extraña, y un brillo rojizo comenzó a moverse entre los cipreses, como si siguiera el sonido. A medida que las voces se acercaban, el lobo aullaba más fuerte y más rápido. Tenía miedo de hacer cualquier sonido o movimiento. El resplandor rojo se acercaba, por encima de la alfombra blanca que se extendía en la oscuridad a mi alrededor. Y de repente, desde detrás de los árboles, una patrulla de jinetes con antorchas surgió al trote. El lobo se apartó por encima de mí y escapó por el cementerio. Observé cómo uno de los jinetes, más bien soldados, por sus gorras y largas capas militares, levantaba su carabina y apuntaba. Un camarada levantó el brazo y oí cómo la bala pasaba por encima de mi cabeza. Evidentemente, me había tomado por el lobo. Otro vio al animal mientras se alejaba y sonó un disparo. Entonces, al galope, la patrulla avanzó, algunos hacia mí y otros siguiendo al lobo mientras desaparecía entre los cipreses nevados. Cuando se acercaron, intenté moverme. No lo conseguí, aunque podía ver y oír todo lo que ocurría a mi alrededor. 2 o 3 de los soldados bajaron de sus monturas y se arrodillaron a mi lado. Uno de ellos me levantó la cabeza y puso su mano sobre mi corazón. «Buenas noticias, camaradas», gritó. «Su corazón todavía late». Entonces me echaron un poco de brandy entre los labios. Me vigorizó y pude abrir bien los ojos y mirar a mi alrededor. A través de los árboles se movían luces y sombras, y oí que los hombres se llamaban unos a otros. Se agruparon, profiriendo exclamaciones de miedo, y las luces parpadearon mientras los demás entraban en el cementerio como posesos. Cuando los primeros llegaron a nosotros, los que estaban a mi alrededor preguntaron con ansiedad: «¿Lo hallaron?». La respuesta fue apresurada: «No, vámonos, pronto. Este no es un lugar para quedarse, y menos en esta noche». «¿Qué era?», preguntaron en varios tonos de voz.
La respuesta fue variada e indefinida, como si todos los hombres sintieran un impulso común de hablar y, sin embargo, estuvieran frenados por algún temor compartido que les impidiera airear sus pensamientos. Era una cosa, tartamudeó uno, cuyo ánimo obviamente se había derrumbado. Era un lobo, sin embargo, no era lobo, dijo otro estremeciéndose. No vale la pena intentar matarlo sin tener una bala bendecida, indicó un tercero con voz más tranquila. Nos está bien merecido por salir esta noche. Desde luego que nos hemos ganado los 1000 marcos, espetó un cuarto. Había sangre en el mármol derrumbado, dijo otro tras una pausa. Y desde luego no la puso ahí el rayo. En cuanto a él, ¿está a salvo? Miren su garganta. Vean, camaradas, el lobo estaba echado encima de él, dándole calor. El oficial miró mi garganta y replicó: Está bien, la piel no ha sido perforada. ¿Qué significará todo esto? Nunca lo habríamos hallado de no haber sido por los aullidos del lobo. ¿Qué es lo que ocurrió con ese lobo?, preguntó el hombre que sujetaba mi cabeza, que parecía ser el menos aterrorizado del grupo, pues sus manos estaban firmes sin temblar. En su bocamanga se veían los galones de suboficial. Volví a su cubil, contestó el hombre cuyo largo rostro estaba pálido y que temblaba visiblemente aterrorizado mientras miraba a su alrededor. Aquí hay bastantes tumbas en las que puede haberse escondido. Vámonos, camaradas, vámonos rápido. Abandonemos este lugar maldito. El oficial me levantó en posición sentada y dio una voz de mando. Luego, entre varios hombres, me colocaron en un caballo. Saltó a la silla de montar detrás de mí, me inmovilizó con sus brazos y dio la orden de avanzar. Dándole la espalda a los cipreses, cabalgamos rápidamente en formación. Mi lengua seguía negándose a hacer su trabajo y me vi obligado a permanecer en silencio. Debí quedarme dormido, porque lo siguiente que recuerdo es estar de pie, sostenido por un soldado a cada lado. Era casi de día, y hacia el norte un rayo de sol rojizo, como un rastro de sangre, se reflejaba en la nieve. El oficial ordenaba a sus hombres que no dijeran nada de lo que habían visto, excepto que habían encontrado a un extranjero, un inglés, protegido por un gran perro. ¡Un gran perro! Eso no era ningún perro, interrumpió el hombre que había mostrado tanto miedo. Sé reconocer un lobo cuando lo veo. El joven oficial le respondió con calma. Dije un perro. Perro, reiteró irónicamente el otro. Resultaba evidente que su valor estaba ascendiendo con el sol y, señalándome, dijo: Mírele la garganta. ¿Es eso obra de un perro, señor? Instintivamente me llevé una mano al cuello y, al tocarlo, grité de dolor. Los hombres se arremolinaron para mirar, algunos bajaron de sus sillas, y de nuevo se oyó la voz tranquila del joven oficial. Un perro, he dicho. Si contamos alguna otra cosa, se reirán de nosotros. Entonces cabalgué tras uno de los soldados y entramos en los suburbios de Múnich. Allí encontramos un carruaje en el que me metieron y me llevaron a las 4 estaciones. El oficial me acompañó en el vehículo, mientras que un soldado nos siguió guiando su caballo y los demás volvieron al cuartel. Cuando llegamos, Herr Delbrück bajó las escaleras tan rápidamente para recibirme que era obvio que había estado observando desde dentro. Me agarró con ambas manos y me condujo solícitamente al interior. El oficial hizo un saludo y se dio la vuelta para marcharse, pero como me di cuenta, insistí en que me acompañara a mis aposentos. Mientras tomábamos una copa de vino, le agradecí efusivamente a él y a sus compañeros por haberme salvado. Se limitó a responder que estaba muy satisfecho y que Herr Delbrück ya había tomado las medidas necesarias para gratificar al grupo de rescate. Ante esta ambigua explicación, el mayordomo del hotel sonrió, mientras el oficial se excusó, alegando que tenía que cumplir con sus obligaciones, y se retiró. «Pero, Herr Delbrück», interrogué, «¿cómo y por qué me buscaron los soldados?» Se encogió de hombros, como si no diera importancia a lo que había hecho, y respondió: «Tuve la buena suerte de que el comandante del regimiento en el que serví me autorizara a pedir voluntarios». «Pero, ¿cómo supo que estaba perdido?», le pregunté. El cochero regresó con los restos de su carruaje, que resultó destrozado cuando los caballos se desbocaron. ¿Y por eso envió a un grupo de soldados en mi busca? Oh, no, me respondió, pero antes de que llegase el cochero, recibí este telegrama del boyardo de que es usted huésped, y entonces sacó del bolsillo un telegrama, que me entregó
y leí: Bistritz, tenga cuidado con mi invitado. Su seguridad es preciosa para mí. Si le ocurriera algo, o se perdiera, no escatimes medios para encontrarlo y garantizar su seguridad. Es inglés y, por tanto, aventurero. A menudo hay peligro con la nieve y los lobos y la noche. No pierdas un momento si temes que le haya ocurrido algo. Respaldaré tu celo con mi fortuna. Drácula. Mientras sostenía el telegrama en la mano, la habitación parecía girar a mi alrededor, y si el atento mayordomo del hotel no me hubiera sujetado, creo que me habría derrumbado. Había algo tan extraño en todo aquello, algo tan fuera de lo común e imposible de imaginar, que me parecía ser de algún modo el juguete de fuerzas enormes, y solo esta idea me paralizaba. Ciertamente estaba bajo algún tipo de protección misteriosa. Desde un país lejano había llegado un mensaje, justo a tiempo, que me había alejado del peligro de la congelación y de las fauces del lobo. Espero que este escalofriante relato te haya sumergido en un mar de terror y suspenso. Recuerda que siempre puedes volver a este rincón oscuro para escuchar más relatos que desafíen tu valor y pongan a prueba tus nervios. No olvides suscribirte, darle like y compartir este podcast con todos aquellos que, como tú, se atreven a enfrentar lo desconocido. Pronto nos encontraremos nuevamente para explorar los rincones más oscuros de la mente humana a través de Relatos para no dormir.